Estoy argumentando, hermano, que en el nuevo pacto se guardaba el distanciamiento social. En el nuevo pacto. Fíjese, cuando Pedro recibe la revelación del Evangelio, Pedro fue llamado a predicar el Evangelio. Y Yeshua le dijo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, Chonrón, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ellos no entendieron que ellos tenían que predicarle a otras naciones, tenían que predicarle a los gentiles. Ellos no entendían eso, se resistían a eso. Y ellos seguían guardando su distanciamiento social. Solamente ellos se acercaban al pueblo hebreo, a los israelitas, solamente se acercaban. Y los gentiles de lejitos. Pero el Eterno iba a tratar con los gentiles y los iba a salvar. ¿Y el Eterno estaba tratando con quién? Con Cornelio. Recuerde que Cornelio, hermano, a pesar de que era un gentil, tenía un corazón, hermano, de un hebreo, de un santo. Cornelio tenía un corazón de un hebreo porque él era un hombre muy piadoso, que daba limosna, y dice la Escritura que era temeroso del Eterno, que son características, hermano, de un hebreo. O sea, él lo que le faltaba era simplemente recibir la enseñanza, reconocer a Yeshua como su Señor, como su Adón y su Salvador, y ya se convertía en un hebreo. Entonces, el Eterno quería que Pedro le predicara a Cornelio y se acercara a Cornelio, que lo tocara, que lo reconociera como un hermano, como uno de su familia, y que no lo mantuviera en esa distancia, en ese distanciamiento social, que no lo viera como un gentil. Por esa razón, el Eterno le da esa visión a Pedro, cuando él ve el lienzo con los animales inmundos, ¿verdad? Y Pedro entiende a través de la visión que el Eterno le estaba diciendo que Pedro tenía que predicar el Evangelio a los gentiles. El símbolo de la visión, esos animales representaban al pueblo gentil que el Eterno iba a santificar, que iba a purificar, lógicamente, a aquellos que aceptaran las condiciones de su santidad y de su reino, ¿verdad? Ahora, cuando Pedro recibe a Cornelio, cuando Pedro va a predicar a la casa de Cornelio, Pedro fue exhortado. Un hebreo, hermano, no podía entrar en la casa de un gentil. Prohibido por la cultura. Ojo. Eso es lo mismo cuando el Eterno nos está enseñando, recuerda del confinamiento, de que cada familia en su casa, y que una familia no puede ir a la casa de otra familia, ¿sí? Distanciamiento social. Eso es parte de la cultura hebrea, de la cultura santa. Pedro no podía entrar en la casa de Cornelio. No podía. La cultura se lo prohibía. Por eso que cuando se enteran los fariseos, se enteran los discípulos, los apóstoles, que él hizo eso, le reclamaron. Pedro, ¿qué te pasó, chico? Te estás desordenando. Nuestra cultura nos prohíbe entrar en casa de gentiles. Pero Pedro explica, ya va, yo tuve una revelación, una visión. El Eterno me dijo, no tomes por gentil a uno que yo he santificado. El Eterno veía a Cornelio como un hebreo. Y el Eterno me dijo, entra ahí porque para mí, él es un hebreo. Eso no lo entendía ese pueblo. Hechos 11:2 al 4 dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Qué disputaban? Porque Pedro había entrado a la casa de un gentil y eso estaba prohibido por la cultura. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Te sentaste a comer en una mesa con ellos. Eso está prohibido en nuestra cultura. O sea, el reclamo estaba bien, hasta donde ellos sabían. Pero Pedro le explicó, luego dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. ¿Qué les contó? Yo tuve una visión. El Eterno me dijo, no tengas por inmundo aquel que yo, siendo gentil, aquel que me place a mí, restaurarlo, sanarlo, salvarlo. Cornelio, yo lo santifiqué. Visítalo, que él va a ser uno mío también. Y así como Cornelio hay muchos. Pregunto, ¿el Eterno nos dio licencia para entrar en la casa de todos los pecadores y sentarnos a hablar de sus cosas, a compartir de sus fiestas, a compartir de sus desórdenes? No. Seguía el mismo principio.
Yo toco la puerta de la casa. Aquí viven hebreos, santos o gentiles. Gentiles. Ay, papá, no puedo entrar. Una pregunta. ¿Ustedes quieren ser santos hebreos? Sí queremos. ¿Me permiten entrar para enseñarles? Sí, entre. Ahí entro yo. Y me siento a comer en esa mesa. Por misericordia. Esa es la cultura. Ahora, si toco la puerta y me dicen, no queremos nada con evangelio, no queremos nada con santidad, no queremos nada con tu cultura de santidad, yo no debo entrar a esa casa, porque me voy a contaminar. Eso es lo que nos está enseñando el Eterno a través de COVID-19. Eso es distanciamiento social. Ese es el distanciamiento social que el Eterno me está enseñando. ¿Por qué? Porque si yo entro a esa casa, yo me voy a contaminar, hermanos, de las costumbres de ellos, de sus conversaciones, de lo que allí se hace, se dice, se habla. Me voy a convertir en un ¿qué? En un publicano. El distanciamiento social, hermano, nos recuerda aquel gran precepto de no unirse a yugo desigual. Eso está en 2 Corintios 6, 14 al 18, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con los no creyentes. ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué pueden tener en común? ¿De qué van a hablar en común? El que no es creyente te va a hablar de la Torá, te va a enseñar algo de la Torá. No. El no creyente no está interesado en la Torá, entonces no tiene nada en común. Si no tiene nada en común, ¿de qué va a hablar el no creyente? De sus temas, de sus fornicaciones, de sus mentiras, de sus perversidades, de sus costumbres. Entonces dice 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Adón, no toquéis lo impuro y yo los recibiré. O sea, el Eterno nos está diciendo, hermano, si te apartas, yo te guardo, te recibo y te guardo para que no mueras, no perezcas en este proceso de juicio mío que yo he enviado a las naciones. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Adón, el Shaddai, ¿verdad? Número 3, el distanciamiento social también incluye guardar distancia con aquellos del pueblo que andan en desorden y pecado. Bueno, si yo sé de alguien que anda en fornicación, yo sé de alguien que anda en adulterio, usted puede venir mucho aquí a la congregación, ¿sí? Pero no lo puedo sentar a comer en mi mesa, ni me puedo sentar a comer en su mesa. Esa es una enseñanza que me da la Torá. Eso es distanciamiento social. 1 Corintios 5, el apóstol Pablo exhorta al pueblo y les enseñó sobre distanciamiento social. Pablo les dijo, mira, ustedes mantengan distanciamiento social con todos los creyentes que andan desordenados, con todos los idólatras, con todos los ladrones, con todos los fornicarios, con todos los adúlteros, con todos los que llevan una vida desordenada, que no estén guardando la Torá, los preceptos de la Torá. No se junte con ellos, no coman con ellos en la mesa, no los invite a su casa. Distanciamiento social. ¿Eso está donde? 1 Corintios 5, 11 al 13. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni te sientes a la mesa a comer. No lo invites a comer. Y si te invita a comer, tampoco te sientas a comer con él. No le acepte una invitación. De esa manera usted lo está juzgando a él, hermano. De eso está hablando el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Yo no puedo juzgar a los que están afuera, lo juzga el Eterno. Pero luego dice, no juzgáis vosotros los que están adentro, a los que están en la congregación. Pablo dice, júzgalo, chicos. ¿Cómo tú lo juzgas? O sea, ¿cómo tú le dices, tú no eres de mi familia, tú no eres de los míos, tú no eres mi hermano, porque tú andas desordenado? Y de esa manera, o sea, manteniéndolo apartado, manteniéndolo alejado, le está diciendo, chico, tú no eres mi hermano y por tanto no te reconozco como mi hermano y no te permito la entrada a mi casa. Tú eres como un gentil, te trato como un gentil. Eso es lo que está diciendo Pablo. No juzgas lo que está adentro, tienes que juzgarlo, chico.
para que deje su desorden. ¿Por qué las iglesias siguen llenas de pecadores, de adúlteros, de gente desordenada? Porque todos se tratan como hermanos, nadie juzga a nadie. No hay distanciamiento social, pero llegó el tiempo, hermano, de aplicar ese distanciamiento social. El que anda desordenado hay que tratarlo como uno desordenado. Y tú, mijo, de lejos. Y si se quiere arrepentir, la misericordia. Lo invito a mi casa y te enseño. Y presta atención, corrige esto. Y guárdalo para que yo te pueda tratar como un hermano mío. Ok, ahora sí vamos a hablar del acercamiento social. Porque si solamente hablo de distanciamiento, entonces ustedes van a andar todos dispersos, ¿no? No, el profeta dijo que distanciamiento social y todos tenemos que andar a 2 metros de todos. No, vamos a hablar del acercamiento social. Bueno, yo me quito el tapaboca cuando estoy con mi familia, pero yo me pongo el tapaboca con cualquier otro de la calle. ¿Por qué? Porque no confío en que el otro se esté guardando como yo me estoy guardando. Simplemente por eso, no confío. Pero si yo a alguien lo tengo como hermano, porque mi esposa es como mi hermana, ¿verdad? Y mis hijas son como también mis hermanas, o sea, son mi familia. Si yo a alguien lo tengo como hermano, si a alguien lo tengo como mi familia, ¿por qué? Porque anda en el mismo espíritu, en el mismo ruaj, el que ando yo, guardando los mismos preceptos, en la misma prudencia. Yo lo invito a mi casa y me quito el tapabocas delante de él, porque él es como mi hermano, como si viviera en mi casa. Pero eso yo no lo voy a hacer con cualquiera. O sea, yo a cualquiera no lo voy a tratar como un hermano. Por prudencia. Si un pastor me visita en la casa, me puede visitar, pero él con su tapabocas y yo con el mío. Yo no sé cómo vive él, yo no sé cómo se guarda él. Yo desconfío de su vida. Pero si yo tengo un remanente, hermano, que el Eterno me ha permitido enseñar, y si yo veo que en ese remanente hay un grupo más reducido que ama esta cultura, que se guarda, que es prudente, yo a él lo trato como mi hermano. Y con toda confianza yo me quito el tapaboca y él puede comer en mi mesa, como si fuera mi hija, mi hermano. Pero yo a cualquiera no lo puedo tratar así. No me puedo confiar. Entonces le estoy hablando de un acercamiento social, ¿verdad? Pero ese acercamiento social es condicionado. El primer principio, hermano, del acercamiento social. El acercamiento social solo debe ser con los buenos, con los justos, con los sabios. El libro de Sirach 9:15 dice, prefiere conversar, mejor dicho, sentarte, reunirte, ¿verdad? Prefiere sentarte, reunirte, conversar con las personas inteligentes, con las personas sabias. Ya sabemos que no es sabiduría de que no, él es ingeniero, él es informático, él es contador. Yo no estoy hablando de eso, hermano. Yo estoy hablando de la sabiduría que da el Eterno a través de la palabra, de la Torá, de sus escrituras, ¿verdad? Entonces dice, prefiere conversar con las personas inteligentes, que todas tus conversaciones giren en torno a la Torá del Altísimo. Entonces, yo me siento, hermano, en la misma mesa con alguien que va a conversar conmigo sobre ese tema. Me siento a comer en la misma mesa con esa persona. Eso es acercamiento social, ¿verdad? En el 16, el libro de Sirach, Eclesiástico 9:16, dice que los hombres buenos frecuenten tu mesa. Fíjate lo que dice ahí, recomienda que tu mesa siempre sea visitada, siempre esté llena, ¿verdad?, de hombres buenos. Que los hombres buenos frecuenten tu mesa. Ese es el principio. Ok. Paso al otro punto. El acercamiento social debe ser con los médicos, porque es tiempo de sanidad. Cuando les hablé del ejemplo, hermano, del médico, ¿verdad?, que no quiso el acercamiento social con el paciente, el Eterno ordena a los médicos, acércanse al paciente. ¿Por qué? Porque es tiempo de sanar, de curar la herida, es tiempo de sanidad. Lógicamente, estamos hablando de cuál es la herida, cuál es la llaga
¿Qué hay que curar en este tiempo? Hermano, el pecado. Como dice el libro de Yeshaya, capítulo 1, habla de esa llaga, de esa herida que es el pecado que está en el pueblo. Entonces, como es tiempo, hermano, de curar la herida, curar el pecado, curar la llaga, tiempo de sanidad, se necesitan que los pacientes se vean con los médicos. En este caso, los pacientes son los pecadores y los médicos, ¿quiénes son? El sacerdocio, los maestros, los que conocen la Torá, los que tienen entendimiento de los tiempos y de la Torá. Entonces, por el principio de misericordia, tiene que haber ese acercamiento social. Esa fue la palabra que yo les leí, hermano, en Mateo 9, 10 al 13, cuando Yeshua se sienta con los publicanos. ¿Quiénes eran los enfermos? Los publicanos. Yeshua era el médico y se sentó en la misma mesa con ellos por misericordia. Entonces, el acercamiento social en la cultura santa se permite, ¿por qué? Por misericordia, porque el médico va a tratar con sus pacientes, porque el maestro va a enseñar la Torá al pecador. Esos son los pretextos para que yo haga acercamiento social. El acercamiento social solo debe hacerse en una mesa donde hay sabios. Si se sientan, hermano, si se reúnen 5 necios para hablar, ese acercamiento social no se debe hacer. En una reunión de 5 necios, ¿qué se puede aprender? Y si yo me siento con esos necios para escucharlos, ¿qué puedo aprender? El Eterno me prohíbe ese acercamiento social. Pero si en una mesa, ¿sí?, hay un sabio sentado, el Eterno me dice, siéntate a esa mesa. Me dice, acércate a esa mesa. Entonces, el acercamiento social en la cultura santa es permitido, es obligatorio en este tiempo el acercamiento social. ¿Dónde? En la mesa donde hay un sabio. Lógicamente, hermano, el sabio es el que va a hablar y los otros tienen el tapaboca puesto. Los otros con su tapaboca y el sabio es el que va a hablar. El libro de Proverbios, Mishle, 9:1 al 6, habla de estas cosas que le estoy explicando. Fíjese lo que dice aquí. La sabiduría edificó su casa. Usted sabe, hermano, que cuando el Eterno envía una plaga, un juicio, envía a las familias a confinamiento, ordena el distanciamiento social, ordena uso de tapabocas, él, sabiendo que es un tiempo de juicio, él restaura su sabiduría. Él restaura su sabiduría. Y se cumple esta palabra. Proverbios, Mishle 9:1, la sabiduría edificó su casa. La sabiduría en este tiempo está edificando casa. O sea, tu mente tiene que estar preparada, dispuesta, para que sea casa, ¿para quién? Para la sabiduría. ¿Quién fue casa de sabiduría? Que ya lo leímos, Job, ¿verdad? Por eso los jóvenes se escondían cuando lo veían. Los príncipes se colocaban el tapabocas. No vamos a hablar. Porque ahí está la sabiduría. Porque Job fue casa para la sabiduría. Entonces fíjese, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Eso indica, hermano, estabilidad, seguridad. Porque el sabio, hermano, la sabiduría tiene que estar bien fundamentada. Luego dice en 9:2, mató a sus víctimas. Hermano, porque para que uno pueda hacer casa de la sabiduría, tiene que morir. Si usted le dice al Eterno, Padre, dame mucha sabiduría, el Eterno te va a decir, ¿sabe qué? Tienes que morir, te voy a matar. No, yo no quiero morir, entonces no te puedo dar sabiduría, no puede ser casa de sabiduría. Porque dice la palabra, la sabiduría mató a sus víctimas. La sabiduría mata. Porque la sabiduría, hermanos, son los preceptos de la Torá. Y el Eterno solamente enseña los preceptos de la Torá a aquel que está dispuesto a morir. A sus pasiones, a sus deseos, a su vida pagana, a su vida carnal, para hacer lo que el Eterno le está enseñando a través de su sabiduría y de su Torá. Porque tiene que vivirla. Como dice allá en el libro de Esdras, ¿verdad? Capítulo 7, que el sacerdote Esra
Esdras dispuso su corazón para escudriñar la Escritura, pero también para guardarla y para enseñarla. Entonces él dispuso su corazón ¿para qué? En él la sabiduría de edificar a casa. Y Esdras murió, hermano, porque Esdras era un varón muy santo. Luego dice, mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Entonces cuando hablamos de la mesa, hermano, es un lugar donde se sientan personas a escuchar a un sabio, la sabiduría del Eterno, ¿verdad? Envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó y dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid, comed de mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Ahora, cuando el Eterno levanta a un sabio, el Eterno, ¿sabe qué le dice al sabio? Ponga la mesa, sirve el pan que yo te he dado, convoca a los simples, convoca a los insensatos, siéntate con ellos, enséñales. Y dile a ellos, dejen las simplezas, es tiempo de cambiar para que puedan vivir. Entonces, cuando la sabiduría pone su mesa, el Eterno lo que está diciendo es tiempo de acercamiento social, pero condicionado. ¿Cuál es la condición? Te sientas callado con tu tapaboca a escuchar la enseñanza. Porque es una mesa que puso la sabiduría. ¿Y quién es el que va a hablar en la mesa? Una víctima. Porque la sabiduría mató primero a su víctima para luego poner su mesa. Por eso, hermano, si usted no ha muerto todavía, usted todavía no puede poner mesa. Una persona que no ha muerto sigue dando muy mal testimonio, hermano. Muy mal testimonio. Puede decir muchas cosas con sus palabras, como los fariseos, pero dicen y no hacen. Tiene el mismo problema los fariseos. Hablan mucho, pero no hacen nada de lo que hablan. Y esa persona, no, el Eterno le dice, no, chico, no pongas mesa, porque tú no has muerto. Tienes que morir primero. Cuando mueras, cuando seas una víctima, ahí sí ponle la mesa. Y convoca a los simples y dile, escuchen estas palabras que es necesario escuchar.